Como todas las sesiones, vamos a grabar. Ahora sí. Buenos días a todos, chicos. Habla Carlos Rubio. Muchas gracias para la gente que se conectó en este momento. Para nosotros siempre muy agradecido de toda la audiencia que nos sigue en cada sesión y en cada webinar que nosotros realizamos. En este caso específico, vamos a hablar sobre nuestra próxima certificación en Machine Learning aplicada a negocios que inicia mañana. Que ya tenemos alumnos inscritos, así que es súper bien, así que vamos a arrancar la certificación y hoy día queremos profundizar un poquito más sobre los que puedan tener posibles dudas y se quieran sumar a la certificación. Así que en esta oportunidad también nos va a acompañar Felipe Siemens y Gerso Gallardo, que van a intervenir un poquito más adelante para aclarar todas las dudas o inquietudes que puedan generar sobre el tema del contenido. Así que vamos a arrancar. Eh, okay. Como todas las sesiones, nosotros vamos a grabar esta sesión para quedar disponible también dentro de nuestro set de webinar que hemos estado realizando ya prácticamente hace un año, ¿no? Llevamos prácticamente un año de webinar, mucha experiencia ya en el tema, y va a quedar disponible en nuestra página web en www.dsilatam.com, webinar, que también los invito a que se inscriban a los próximos webinars que van a venir. Esta semana muy interesante sobre cómo ha crecido una startup, que en este caso es Cornershop, que fue comprada recientemente por Uber en la región, con el tema de analítica. Para el tema de la sección de preguntas y respuestas, chicos, nosotros vamos a habilitar la sección del Q&A, que lo pueden encontrar abajo, prácticamente en la sección donde dice QA o preguntas y respuestas, seguramente si lo tiene en español, para responder y canalizar todas sus inquietudes. Así que vamos a arrancar con la sesión. Bueno, es muy importante saber que este es un mercado que hoy día de la ciencia de los datos como plataforma y mercado, o sea, el tamaño del mercado, hoy en día prácticamente está creciendo al 30% desde el año pasado. Eso quiere decir que tiene un 30% de CAGR, que significa básicamente crecimiento año en año. Eso podríamos decir que prácticamente cada 2 años, un poquito menos, se duplica el mercado. Entonces hay una fuerte demanda y un fuerte crecimiento en términos de plataformas de ciencia de datos. Entonces, aquí los analistas pasan a ser un jugador súper relevante, o más que los analistas, las personas que tengan skilling de dominio de datos, tanto en la visualización, tanto en el análisis, como también llevar a cabo ciertos métodos o técnicas en Machine Learning, inteligencia artificial. Entonces, hoy día para las personas que se están incorporando a este mundo, créanme que se están incorporando a un mundo que está en pleno auge y en pleno crecimiento, no hay ninguna duda en ese sentido. Entonces, la pregunta que tendríamos que empezar a hacernos desde el punto de vista de si estamos o no estamos preparados para iniciar este desarrollo dentro de nuestra empresa o dentro de nuestro desarrollo profesional. Hoy día entendemos que básicamente muchas de las empresas se están reacomodando o reinventándose en términos de modelo de negocio y ha derivado que han requerido nuevos profesionales o se han desprendido de profesionales que tenían por antonomasia o que venían trabajando en ese sentido. Entonces, se transforma en una oportunidad, chicos. En ese sentido, ¿por dónde podríamos iniciar? Bueno, es siempre importante tomar conciencia de lo que dicen los referentes a nivel global. Imagínense que Global Mackenzie Institute, que es de McKinsey, una de las consultoras más prestigiosas a nivel global, estima o estimó que básicamente 375 millones de trabajadores tienen que adquirir o ocupar básicamente nuevas habilidades de aquí al 2030. Eso significa que el 14% de la fuerza laboral tiene que cambiar su forma o sus habilidades, mejor dicho, de cómo hoy día están enfrentando sus trabajos. ¿Por qué? Esto debido básicamente a que cada vez vemos más común y más incorporado dentro del trabajo del día a día, incluso dentro de los servicios, la automatización y el uso de la inteligencia artificial para desprendernos de actividades que eran totalmente transaccionales y que no incorporaban
el raciocinio o el uso básicamente de una decisión humana. Hoy día mucho de la actividad, el computador o la enseñanza de los computadores, en este caso Machine Learning, nos está reemplazando por eso, pero eso no quiere decir que nos estemos quedando de trabajo, sino que más bien nos están exigiendo más habilidades en términos de analítica. Entonces, el momento hoy día es sumamente preciso y McKinsey dice, es hoy el momento para adquirir estas nuevas habilidades, porque una vez que se restablezca la economía o salgamos de esta crisis actual que todos nos ha tocado y nos ha impactado desde el punto de vista de la pandemia, van a salir a adquirirse estas nuevas habilidades, no necesariamente carreras, sino que ya el mercado sabe que en realidad son habilidades que se tienen que incorporar dentro de estos skills que hemos aprendido generalmente en la universidad. Eso, hoy en día, McKinsey lo define como el reskilling, básicamente, de la fuerza laboral. ¿Qué es el reskilling, básicamente? Es que nosotros como ingenieros o como administradores o como abogados o todas estas profesiones que tradicionalmente se han estado desarrollando e incorporemos estas nuevas habilidades y podamos repotenciar, chicos, repotenciar finalmente nuestras carreras con lo que se está demandando hoy día desde el punto de vista laboral. Y aquí yo tomo un artículo que publicó McKinsey hace un par de semanas atrás, donde habla de estos 6 pasos que deberían incorporar las personas y la empresa, mucho foco en la empresa, pero yo lo voy a tratar de llevar al tema del desarrollo laboral, personal, desde el punto de vista de cómo nosotros deberíamos asegurar, deberíamos incorporar este nuevo reskilling a nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, básicamente debemos adaptar la habilidad y los roles de los empleados a la forma de trabajo post pandemia, que serán crucial para el desarrollo de la resiliencia de los modelos operativos. Hoy día los modelos operativos no hay ningún misterio, que están cambiando, se están reinventando para poder sobrevivir y pasar esta pandemia. ¿Cuáles son estos 6 pasos que menciona también, o estos 6 pasos que deberíamos tomar en cuenta para el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral de hoy? Uno está muy enfocado en términos del modelo del negocio, que se lo voy a dejar para el final, y otro está enfocado en el desarrollo propiamente tal de los empleados, o el desarrollo como nosotros como profesionales, ¿ya? Uno de ellos es que debe desarrollarse las habilidades para todos los empleados, o para los potenciales empleados, en las funciones más críticas que va a desempeñar este nuevo modelo de negocio. Hoy en día, yo que estoy inmerso un poco más en el mundo de la analítica, no hay empresa que no hable de que quiere incorporar Big Data, no hay empresa que no diga que quiere incorporar analítica, o empezar por lo menos con lo mínimo que es tener dashboard, reportería inteligente y que se puedan tomar decisiones. Ya no se habla de conducción, ya no se habla eh, de de consolidación de datos, sino que más bien es cómo usamos los datos de manera mucho más ágil. Entonces, el desarrollo de esas habilidades es crítica hoy en día y por eso lo estamos invitando a que se preparen porque realmente va a haber una alta demanda en este tema de habilidades. Segundo, nosotros o las empresas deberían crear una ruta de aprendizaje con respecto a estas nuevas habilidades que se deben incorporar. Machine Learning, analítica, inteligencia artificial, cómo incorporar esto a nuestro día a día del negocio. E ir creando esta ruta con un objetivo bien claro, ir cerrando las brechas de las habilidades, porque también no se puede aprender todo en un día, chicos. Entonces hay que ir creando una hoja de ruta de cómo vamos a ir cerrando las brechas y en términos de generación de impacto y que me genere retorno finalmente de lo que estamos invirtiendo en términos de educación o de formación en este caso. Y algo que está tratando mucho, quizá a nivel de empresas se ve más y las personas lo están reemplazando, es que debemos proteger nuestro presupuesto de aprendizaje. O sea, no hay nada más grave que no invertir hoy en día, yo les diría, en reincorporar estas nuevas habilidades que sin duda van a ser necesarias para esta forma de trabajar post pandemia que se nos avecina. Ya cada vez estamos más cerca o que hay más esperanza de que va a salir una vacuna, entonces el minuto es hoy día en términos de invertir, en términos de educación, y las empresas también los tienen y lo deberían estar haciendo. ¿Quiénes en realidad están más arriesgándose en este mundo para incorporar la analítica? Yo les diría que son estas empresas eh,
que su modelo de negocio ha permitido rápidamente identificar cuáles son esas habilidades que debo incorporar rápidamente a este nuevo modelo de negocio de recuperación. Y generalmente las empresas más chicas, no estoy hablando de pymes necesariamente, sino empresas de menos de 1000 empleados, por ahí a esa categoría de empresas me estoy enfocando, lo han entendido mucho más rápido y son los que más han entendido este punto de invertir en el tema de habilidades para el nuevo modelo de negocio de recuperación, porque es indudable que no se puede seguir ya como estábamos operando actualmente. Y es así como el actuar como una empresa pequeña le ha permitido tener este conocimiento o este impacto como si fuera grande, porque han ido construyendo de pequeñito a mucho, dando pasos constantes y han generado grande impacto que le ha permitido reinventarse, crear nuevos negocios y poder salir adelante finalmente de esta pandemia. ¿Dónde? Comenzando ahora generalmente. Y esta empresa con su capacidad de agilidad, que son más pequeñitas, y un poco se invitan a las grandes a pensar de esta manera, es que no tengamos miedo a comenzar ahora con test o probando finalmente, pero rápidamente iterando o probando de que está funcionando o no está funcionando, para poder ir corrigiendo y encontrar esta fórmula o esta nueva fórmula o este nuevo modelo de negocio que realmente nos traiga réditos o retornos finalmente en esta pandemia y indudablemente va a venir eso por pandemia. Así que muy interesante cómo McKinsey enfrenta el tema o nos invita a que eso hoy día es y muy necesario desde el punto de vista de la demanda laboral que va a existir y desde el punto de vista de que nosotros debemos formarnos nuestras nuevas habilidades y la analítica está por lejos dentro de las más demandadas. Está en el top 10, de hecho son las habilidades que más se buscan hoy en día y se van a empezar a buscar. Bueno, en términos de posiciones de puesto y qué es lo que se están creando estos nuevos puestos con el tema de la analítica, podemos hablar de dos posiciones muy interesantes. Hay una que lo han escuchado, otra que no lo han escuchado seguramente, pero ya se están creando Customer Intelligence Specialists, imagínense. ¿Qué se enfocan? Básicamente, transformamos la información en conocimiento para entender qué está sucediendo y ayudar a nuestros directivos a tomar mejores decisiones y optimizar los procesos. Evidentemente aquí lo están aplicando directamente a los consumidores para entender qué es lo que buscan, cómo lo buscan, en qué momento lo buscan, en qué momento ofrecérselo y hacer esas distintas combinaciones que terminan siendo modelos de Machine Learning aplicados a nuestras soluciones de producto para llegar en el momento correcto. Si lo vemos en términos de rangos salariales, ¿en qué expectativas se están moviendo esas posiciones hoy en día? Imagine que esto es un especialista, ni siquiera un manager, ni siquiera un director. Las compañías hoy en día están barajando rangos salariales de entre 30.000 y 39.000 dólares para las personas que tienen menor experiencia y están más basados en el tema más técnico y con menos responsabilidad, evidentemente. Pero las personas que ya llevan una experiencia no tan grande, incluso de 3 a 5 años, ya pueden aspirar a temas salariales dentro del rango de los 60.000 o 70.000 dólares, buscando puestos de director, porque crecen demasiado explosivos cómo se vuelven a ser relevantes dentro de la organización, porque mueven e impactan los resultados generalmente de estas posiciones. Así que es un poco con respecto a posiciones que quizás no son tan comunes, pero están siendo más comunes cada vez más con el tema de la analítica. Y otra que seguramente la hemos escuchado muchísimo, que son los data science, que evidentemente un data science debe saber Machine Learning y cómo llevarlo al negocio. Una cosa es aprender modelos estadísticos y otra cosa es cómo llevar esos modelos estadísticos a la realidad laboral. Y aquí también me gustaría decirles que los rangos salariales se están moviendo quizás en menor medida que el caso anterior, pero estamos dentro de los 23.000 a los 45.000 dólares a nivel anual, por si acaso. Se me olvidó aclarar que esto estamos viendo a nivel anual, que es muy por encima, si lo vemos, pero muy por encima de rangos salariales mínimos que tenemos hoy en día en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, también, evidentemente, va a variar mucho con respecto a la experiencia, si tienes más de 2 o menos de 2 años, si tu experiencia oscila entre 5 a 10 años, ya puedes aspirar a
sueldos un poco más altos, que son los topes de 35 o 45 mil dólares. Pero yo diría, si se dan cuenta, aparte de ser posiciones sumamente demandadas, los rangos salariales sobrepasan por lejos a las posiciones más comunes que nosotros estábamos acostumbrados a que fueran requeridas dentro de las empresas. ¿Y por qué le hablo tanto del reskilling? Porque recién la universidad, imagínense, en Latinoamérica están sacando las carreras de ciencia de datos. O sea, todavía creo que, si mal no recuerdo, pueden haber 1 o 2 generaciones que estén egresadas, pero todavía están por lejos que en 4 o 5 años recién van a salir egresados o una gran masa de egresados de Data Science. Por eso el tema del reskilling se vuelve tan relevante, chicos, porque realmente hay una necesidad, se necesita cubrir y lo que hoy día se están buscando es que tengan las habilidades, no que una profesión lo avale básicamente. Entonces, por eso es importante entender el tema del reskilling que les estaba mencionando anteriormente. Bueno, ¿cómo nosotros queremos ayudar en este reskilling? Porque la verdad que, sinceramente, como una sesión informativa de la certificación de Machine Learning aplicada a negocios, queremos un poco ayudarlos a encontrar ese cambio. Y aquí voy a darle la palabra a Gerso, que es uno también de los cofundadores y con mucho conocimiento en términos de analítica en general, para que profundice cómo hacer este camino y cómo lo deberíamos guiar dentro de que se incorporen dentro de esta certificación. Bueno, también Felipe va a interactuar. Gerson. Super, Carlos. Muchas gracias por la introducción y contarles que en realidad lo que queremos entonces compartir con ustedes es en este proceso de reskilling, de rescalar en habilidades, ¿no es cierto? Es que probablemente ustedes son expertos en negocios y quieren sumar a sus skills temas como analítica o machine learning, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos construido una ruta lógica junto con un profesor que se llama Alfonso Ruiz. Alfonso es un PhD de Oxford y lo que hacemos es entregarle conocimiento en términos de matemática, estadística, lógica, porque fíjense que con esa matemática que uno reflexiona un poquitito, va a poder construir y entender los modelos de Machine Learning. Entonces, el primer módulo está orientado a redes neuronales. Meditar sobre cuáles son las inputs que tendría que tener un modelo y las salidas que tendría que tener este modelo. Entonces, en ese sentido, el primer módulo les va a dar como ese concepto, pero también la profundización matemática, estadística y lógica. En la segunda parte de la etapa, que sería, esto va por semana y por bloque, va de martes a viernes, ¿no es cierto? Y de martes a viernes ustedes estarían concentrados en la parte de la tarde, ¿no es cierto?, en este primer módulo. Siguiente semana, y ya con un trabajo, con una labor, con una tarea, ustedes irían ya a este segundo módulo, que sería profundizar en lo que serían árboles de decisión, después random forest, ¿no es cierto?, y gradient. Árboles de decisión es muy bueno para poder describir y predecir. Tiene una mezcla muy buena dentro de Machine Learning, que nos ayuda a ver todo este tema de descripción de un fenómeno. Entonces, es muy bueno este módulo, también un pensamiento de matemática y estadística para que ustedes puedan ahí leer este modelo. Y el tercer módulo, que sería la tercera semana, ¿no es cierto?, los dos módulos anteriores ustedes tendrían que aumentar skills, ¿no es cierto?, en términos de programación. Se van a utilizar algunas librerías y se van a utilizar un lenguaje de programación que se llama Python. Y en la tercera semana van a utilizar un lenguaje de programación que se llama R. Python es un lenguaje de programación elaborado por ingenieros y que uno le puede sacar un montón de provecho en términos analíticos. Es muy bueno porque uno te permite escalar. Que me refiero a que puedes construir una página web, un chatbot y analítica. Entonces, si ya sabes programar en Python es muy bueno porque le añades una capa analítica. Y el otro lenguaje es R, que es un lenguaje de programación orientado al análisis, elaborado por estadísticos, ¿no es cierto? Y ahí van a aprender incluso tech mining, van a aprender
de logística, de regresiones, ¿no es cierto? Y también la matemática que hay detrás de Support Vector Machine. Y con eso, más lo que sería una tutoría por parte de Alfonso, ¿no es cierto?, para poderlos guiar en un proyecto que ustedes contemplaran, ojalá práctico y orientado a sus modelos de negocio, a su emprendimiento, a la idea de negocio que ustedes tengan. Con eso se certificarían en lo que sería Machine Learning orientado a negocio, ¿sí? Entonces utilizarían la mentoría de Alfonso para poder ver esto. Veámoslo en profundidad cada uno de estos módulos, si les parece bien, ¿no es cierto? Entonces fíjense, el primer módulo vienen los conceptos básicos de lo que ustedes estarían viendo, que es matemática, estadística y lógica, para poder ir a Python, ¿no es cierto? Y ver dentro de redes neuronales, fíjense que redes neuronales no es algo totalmente nuevo. De hecho, si uno se pone a investigar, 1820, por ahí, pero había un matemático muy bueno que no tenía el poder de cómputo y asemejó este input que tienen las neuronas con el perceptrón, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a utilizar el perceptrón para poder ver imágenes, ¿no es cierto?, ver texto, y lo pueden aplicar a un montón de modelos de negocio para poder hacer rápidas predicciones, ¿no? Lo que utiliza Amazon, Netflix, para poder hacer ese tipo de trabajo. Esa sería la primera parte, ese primer módulo que va, como les repito, de martes a viernes. Después, la siguiente semana, árboles de decisión. Y todo lo que conlleva árboles de decisión, porque en árboles de decisión hay bosques de decisión, como les decía, que le llamamos random forest. Entonces irían los conceptos básicos de un aprendizaje automático, ¿no es cierto? Análisis multivariado, y profundizarían en lo que yo les diría árboles de decisión, y ya después implementación de árboles de decisión con Python, ¿sí? Y la salida y describir justamente lo que sería ese fenómeno. El tercer módulo sería, los dos, como les decía, eran con Python, este es con R, regresiones con R, ¿no? Entonces ustedes verían algoritmos de distancia, que sería regresión logística, verían regresión lineal, incluso texto, Support Vector Machine, como les decía, va a haber Tech Mining, y van a haber conceptos básicos y aplicados a lo que sería modelos de negocio y lenguaje de programación R, ¿sí? Con esos tres módulos, más la mentoría, ustedes estarían capacitados para poder, y las tutorías, quizás la va a explicar mucho mejor Felipe, con esta tutoría por parte de Alfonso, ¿no es cierto?, que es un experto matemático, les podría ayudar a ustedes entonces a certificarse en lo que sería Machine Learning. Felipe, si a mí me ayuda un poquitito con las tutorías, porque también está involucrado ahí, Felipe. Sí, miren, lo que pasa es que nosotros como empresa nos especializamos en llevar el mundo de la analítica y Machine Learning y todo este mundo innovador al mundo de los negocios. Entonces nuestro método de aprendizaje es que ustedes tanto ven temas teóricos, matemáticos importantes que son necesarios para hacer Machine Learning, no nos podemos ir de particularmente ciertos conceptos matemáticos, pero el esfuerzo que hacemos nosotros es siempre llevar esto a problemática de negocio, con casos de estudio, y después de estos casos de estudio también nosotros queremos que ustedes reflexionen a lo largo del curso de qué manera llevar Machine Learning a problemáticas que ustedes están experimentando en su ámbito de trabajo. Y de esa manera entonces nosotros tratamos de que lo aprendido en el curso se aplique inmediatamente, ya sea en el ámbito de trabajo, ya sea que ustedes trabajen en una empresa o tengan su propio emprendimiento o les toque liderar proyectos estratégicos, cualquiera sea el caso, que los aprendizajes que ustedes generen en el curso les permite tener una reflexión de cómo aplicar esto al mundo de los negocios. Y esto va en línea con lo que lo que guía nuestro trabajo educativo, que es bajo el concepto de reskilling, que lo que busca es más bien cómo construir un perfil híbrido en base a estas tecnologías que permita que ustedes agreguen más valor a su conocimiento anterior. Es decir, por ejemplo, si ustedes estudiaron marketing, mercadeo, cómo que ustedes mezclen su conocimiento de mercadeo con Machine Learning los puede ayudar a que su perfil de negocio mejore. Si ustedes, por otro lado, estudiaron psicología o leyes, cómo más bien Machine Learning los puede ayudar a fortalecer eso. Entonces, la idea es cómo ir agregando habilidades a su perfil básico de trabajo. ¿Y por qué esto es tan importante? Es porque hoy en día
nos enfrentamos a un mercado laboral que cambia constantemente y que nosotros tenemos que continuar agregando habilidades. Entonces, nosotros hoy en día es como si nosotros estuviésemos construyendo un edificio, pero lo vamos construyendo a poco. Y nosotros hoy en día, las habilidades que nos van a servir, por ejemplo, hoy, quizás en 5 años más voy a tener que agregar otras sobre ellas. Entonces, yo necesito capacitarme de manera constante, particularmente en estos temas tecnológicos, que cambian de manera muy rápida. Entonces, lo que yo lo invito en realidad es a esta manera de pensar sus perfiles de manera de ir agregando capas. Y esta capa que le ofrecemos acá es la capa de Machine Learning. ¿Cómo ustedes se pueden a través de los trabajos que vamos a hacer en esta certificación de 24 horas, poder entender de qué manera llevar a cabo Machine Learning en los ámbitos de trabajo y así poder agregar esta capa a su perfil? Y la idea acá es que, sin duda, traer la inteligencia al lugar donde vivan tus datos. Es decir, nosotros en Data Science Institute lo que vemos datos en todas partes vemos oportunidades de cómo los datos pueden, por un lado, aumentar el performance de tu organización, aumentar aumentar la eficiencia y también ver nuevas oportunidades. También lograr cómo los datos pueden llegar más a generar valor al interior de tu organización y también tratar de redefinir nuestra interacción con la inteligencia artificial de diferentes maneras. Y como les decía antes, nosotros acá tenemos a un profesor de alto nivel, la verdad. Alfonso es director de la Escuela de Matemática, Bourbaki, que él fundó hace un tiempo atrás, y él es doctor de la Universidad de Oxford, o sea, acá realmente tienen un perfil de profesorado de gran alto nivel. Incluso hizo clase en Oxford, de análisis matemático en Corpus Christi College. Entonces la idea es que en este curso ustedes puedan ver las bases matemáticas necesarias para construir modelos de Machine Learning al interior de su empresa. Sí, ahí súper bien. Muchas gracias ahí a Felipe y Gerso. Ya para un poco ir cerrando y quizás pasar a las preguntas y respuestas que puedan darse con respecto a la sesión. La certificación arranca mañana. Son en realidad 27 horas, solo una pequeña corrección, chicos, porque las clases son de martes a viernes, arrancando mañana, pero el día viernes es el último día, siempre van a tener una hora más porque para cumplir bien con el cronograma de lo que se debe cumplir en cada uno de los módulos, ¿sí? El profesor, al igual como estamos ahora en vivo y en directo, vamos a dar la clase de manera online con el profesor en vivo y en directo. No son clases grabadas, quiero ser súper claro en ese sentido. No son clases grabadas, sino que son clases a través de una herramienta de Zoom, especialmente para manejar clases y interactuar con los alumnos. Incluso se pueden crear grupos si fuese necesario, o áreas de trabajo, salas de trabajo, y todo el material y adicional, la clase que se graba día a día también va a quedar disponible en el aula virtual. Así que si tienen necesidad de repasar la materia y de volver a revisarla, la clase va a quedar ahí disponible en el campus virtual, donde se le da acceso a todo el material y a todo lo que van a tener que usar dentro de cada módulo en ese sentido. Hoy en día la certificación tiene un costo o una inversión, mejor dicho, de $680, que dependiendo del país va a variar por el tema del impuesto, pero hay ciertos países que no hay impuesto, la verdad, por ser una venta online. Pero para incorporar y que se animen a participar y entendiendo el contexto que estamos pasando aún, nosotros queremos darle a todas las personas que están hoy día en el webinar un 35% de descuento, lo que significa que el precio final va a quedar en $442 más impuestos dependiendo del país donde se realice la compra. Nosotros vamos a contactar a las personas que participaron, así que si reciben una llamada de nuestro ejecutivo es porque participaron en esta sesión informativa para lograr cerrar y ver el interés real que ustedes tienen con respecto a participar en esta certificación, y vamos a dar este descuento que es por única vez, ¿verdad? Que solamente lo estamos dando para que se puedan animar y dar la oportunidad de incorporar estas nuevas habilidades dentro de su desarrollo personal, o profesional, mejor dicho.
¿Ya? Así que vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si, creo que ahí veo, Felipe, una pregunta ya disponible. Gerson, perdón. Sí, Sí. miren, la primera pregunta que tengo es de Marta Angélica Lemos, que dice si un matemático puede aspirar a ser analista y cómo esta certificación le ayudaría en eso. Gerson, me gustaría que tú sí pudieras responder a esta pregunta. Sí, Marta, gracias por la pregunta. En realidad, fíjate que tienes toda la potencialidad para poder transformarte en un analista. Hay que ponerle un apellido, ¿no es cierto? Porque el analista es como muy general, pero probablemente si tú quieres estar orientada a un análisis dentro de una organización, que puede ser un análisis financiero, un análisis de inventarios, un análisis de marketing, un análisis así sucesivamente, y nos gustaría que nos especificara ahí un poquitito más, Marta, para que te pudiéramos orientar, pero tienes toda la base para poder construir desde ahí lo que sería este análisis orientado a lo que son los negocios. Nuestro mantra es orientar los análisis a negocios, ¿no? A que el negocio sea perfectible, ¿no es cierto? Y que apoya la toma de decisión. Así que sí, de todas formas, Marta, tú tienes una base ahí para poder transformarte. De hecho, es una carrera, la de matemáticas, que está teniendo mucho auge en la mayoría de nuestros países, porque la matemática, con la matemática más simple, la matemática del colegio, es con la cual uno programa. Les voy a poner un ejemplo de lógica. Si uno dice que A es 2 y B es 3 y yo sumo A más B, ¿no es cierto? Estás haciendo un lenguaje de programación ya. Y eso se llama programación por objeto. Entonces, fíjate que un matemático de hecho nuestro profesor, que es Alfonso, es un matemático que también ve los temas filosóficos dentro, cómo la matemática ayuda al ser humano. Y nosotros estamos orientando la matemática orientada a los negocios. Así que sí, de todas formas, Marta, te puedes transformar en un analista, ya eres. O sea, lo único que hay que hacer es orientar y profundizar en esta capa de análisis, el apellido que se requiera, Marta. Nada más que eso. Súper. Y lo otro que tengo, Gerson, acá, la siguiente es si se requiere algún conocimiento previo. Me gustaría que tú también respondieras a esta pregunta. Ah, ok, sí, súper buena pregunta, porque uno como que le tiene miedo a estos temas de lenguajes de programación, entonces uno debería saber de programación, pero no, para eso justamente hemos trabajado, para que todos se puedan sumar, ¿no es cierto? Y que si ya hace un poquitito de Excel, con eso ya sería posible incluso subir a ustedes a este curso de programación. Van a utilizar programación, pero hay una introducción a cada uno de los lenguajes. Hay una introducción a Python y a lo que van a utilizar, que es a Mini Anaconda. En el otro caso van a utilizar R y RStudio y los van a introducir. Hay una guía, hay un ayudante, hay una persona que está orientada justamente a que ustedes se suban a estos lenguajes. Así que no es necesario que ustedes sepan de Python o R, ¿no? Sino que la idea es que están hechos y construidos para aquellas personas que no saben de estos temas. Perfecto. Y después tengo una pregunta de Edgar Caballero. ¿Alguien que estudió biología y tiene vaga experiencia usando R puede estudiar para convertirse en un científico de datos y potencialmente ser analista de datos en un campo diferente a la biología, por ejemplo, a los negocios? Una muy buena pregunta, Gerson. Sí, es Y súper buena dale. pregunta. Súper buena pregunta. De hecho, eh, uno de mis amigos más famosos es un físico que trabajó en el MIT, ¿no es cierto? Jugué a fútbol con él incluso, y que estaba estudiando temas orientados solamente a la física y uno de los científicos de datos, por así decirlo, más famosos, en Chile, por lo menos, ¿no? Eh, sí, o sea, cualquiera puede añadir esta capa, como nosotros le decíamos, skills de ciencia de datos a su profesión. Nosotros sí, y aquí lo podemos compartir con Felipe, nuestra filosofía es que ustedes añaden una capa de ciencia de datos, de analítica, a sus profesiones. En general no creemos mucho en esto de que vayas a la universidad y estudies ciencia de datos, porque la ciencia de datos es muy amplia, o sea, puede estar orientada a muchos temas.
Entonces, más bien, incorporar la ciencia de datos dentro de una es mucho más fácil de poder sacarle provecho. Así que, Edgar, sin duda que te puedes convertir en... y fíjate que es muy bueno que un profesional que tenga otras capacidades se inserte en estos equipos. Felipe, filósofo, escritor, ¿no es cierto?, que trabaja con nosotros, que nos añade mucho valor en el pensamiento, en abstraernos de la problemática para poder solucionarla. Y psicólogos, sociólogos trabajan con nosotros, ¿no es cierto?, para poder ver, biólogos trabajan con nosotros para poder ver justamente este tema de conducta humana y cómo poder ayudar a los modelos de negocio. Así que, sin duda, Edgar, eso es de esa forma, ¿no? Sí, yo creo que es buena pregunta también porque la gente en general piensa que el tema de analítica de datos es solamente para la gente de TI al interior de las empresas. Sí. Y yo te cuento que hoy en día el tema de la analítica de datos está en todas partes. O sea, por ejemplo, yo soy académico, acabo de terminar mi doctorado, y yo te diría que no hay doctorado que no tenga formación en analítica de datos y que se mezcla mucho el tema de analítica de datos con filosofía de la ciencia. Entonces, yo te diría que tanto en el aspecto práctico al interior de las empresas como en la parte académica, la analítica de datos es lo que está guiando el análisis de reflexión, de análisis de patrones, de cómo encontrar nuevas oportunidades de negocio. En tu caso, en el ámbito de la biología, incluso yo lo hablo a veces con mi pareja, que ella es farmacéutica, también la analítica de datos está tomando una preponderancia también en el tema de cómo construir nuevos remedios, con buscar nuevas formas de generar medicamentos. Entonces, yo les diría que hoy en día realmente la analítica de datos se puede aplicar a diferentes áreas y, y eso es lo que en realidad buscamos nosotros, es cómo hacerlo palpable, porque si yo no soy capaz de guiar la analítica de datos a diferentes áreas, la analítica de datos no tiene tanto valor. Entonces nosotros nos especializamos exactamente en eso. De hecho, nosotros hicimos un webinar, Edgar, pasado, que lo hizo Felipe, y que mostramos un ejemplo de una empresa que se llama Not Company, que hace estos productos que se llaman Not Mayo, Not Milk, y que utilizaron un equipo de científicos, justamente biólogos, para poder ver a través del algoritmo de Machine Learning cuál es la composición celular para poder crear leche sin tener una vaca. Mira lo que uno está pensando, ¿no? Quiero leche pero sin tener vaca. O quiero una mayonesa, pero sin también... ¿Por qué? Porque estamos en un tema de calentamiento global bien fuerte, que puede hablar mucho más Felipe ahí, pero que tenemos que pensar y reflexionar y cómo de alguna forma tensionamos estos temas, y un equipo multidisciplinario da solución a este tipo de temas. O sea, Sí, fíjate... es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Yo estoy muy metido en cómo meter la analítica de datos, por ejemplo, de cara al tema de desarrollo sostenible. Claro. Y cómo tú puedes construir modelos de negocio que se enfoquen en solucionar un problema social y ambiental en base a datos, en base a modelos de negocio estructurados en datos. Entonces, el caso que te cuenta Gerson, una empresa que se enfoca en cómo generar un alimento con los mismos nutrientes de base animal, pero hacerlos de base vegetal. Y lo que hacen son algoritmos de Machine Learning que les propone cómo mezclar diferentes elementos para producir el mismo alimento, pero en base vegetal en vez de animal, y de esa manera contribuir a una industria alimenticia más sana. Claro. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el cual trabajan ingenieros en alimentos, en este caso muchos ingenieros en alimentos, muchos científicos al interior de esta empresa y que lo llevan al tema de los negocios. Sí, o sea, es multidisciplinario el equipo. Sí, es multidisciplinario el equipo. Entonces, Edgar, es un gran valor que tú aprendas ciencia de datos y que te sirva para justamente contribuir a otros modelos de negocio, ¿no? Hay una pregunta de Segundo que lo hizo en el chat, Segundo Correa, ¿no? Dice, si somos del área de base de datos, ¿servirá o no servirá la certificación? Sí, Segundo. O sea, pero es que es muy genérica y que puedo caer en una trampa ahí, Segundo, ¿no es cierto? Depende de lo que tú quieras desarrollarte ahí, Segundo, ¿no? Si tú te quieres especializar en temas de full stack, o sea, si tú quisieras como desarrollar en base de datos, probablemente
todo lo que tendría que ser el ambiente estructurado, semiestructurado, eso es más para un ingeniero de datos, ¿no? Ahora, si tú te quieres especializar en incorporar a las bases de datos analítica, claro, esta es una muy buena certificación, segundo, ¿no? Va a depender entonces de lo que tú quieras desarrollar. Tener las nociones de base de datos es muy bueno para este tipo de certificación porque le vas a encontrar un montón de valor aplicado de inmediato, ¿no? Tal como profesionales de marketing, profesionales de otras áreas, ¿no? Pero ya tú tienes las nociones lógicas de cómo funcionan los datos y cómo de alguna forma extraer información de ellos. Así que sin duda, segundo, sí, pero depende de lo que tú quieras como realizar, ¿no? Hacer el reskilling, como le decía también Carlos y hablaba Carlos, ¿no? Sí, miren, yo creo que con esto cumplimos bastante. Nosotros creamos un vacío que me gustaría dejarlos con esa mirada para que ustedes se hagan una idea. Todas nuestras certificaciones están enfocadas en llenar un vacío que nosotros vemos en cómo llevar la analítica de datos al mundo empresarial. Si Claro. ustedes, y ojalá que ustedes estén, ojalá involucrados en empresas y vean este vacío al interior de su empresa. Y nosotros tenemos, la idea de nosotros es cómo llevarlo hacia allá. Y en esta certificación específica es cómo aplicar Machine Learning, hacer tanto, entender cómo funcionan diferentes modelos de Machine Learning, en base a qué matemáticas se está haciendo ese modelo, y ustedes lo van a pensar en torno a casos de estudio, y para finalizar en cómo una tutoría en cómo ustedes pueden llevar esto al mundo de su trabajo. Y eso es lo que, para que ustedes tengan muy claro cuál es el outcome que pueden esperar, el resultado que pueden esperar de esta certificación. No sé, Gerson, si tenía algunas palabras finales. Sí, exacto, tal como dice Felipe, y si tienen dudas, si tienen consultas, si quieren hablar con el profesor, si quieren hablar con nosotros, ¿no es cierto? Escríbanos, no hay ningún problema en orientarlos, ¿no es cierto? En base a lo que ustedes requieran. Nuestra idea es siempre apoyarlos y ayudarlos sentimos que la educación la educación tal como la queremos impartir nosotros es transformadora, ¿no? Y que les va a apoyar, los va a apoyar. Eso es lo que andamos buscando, que ustedes les sume, ¿no? Que los apoye en su carrera profesional. Entonces, si tienen dudas, tienen consulta de cómo nosotros los podemos apoyar, por favor escríbanos. Tenemos ejecutivos disponibles para ustedes también, ¿no es cierto? Y tenemos otros cursos, no solamente Machine Learning, sino que visualización, Business Analytics, ¿ya? Que de alguna forma los pueden apoyar. Pero por favor siéntanse ahí con libertad de escribirnos, les vamos a responder, ojalá de forma casi inmediata, ¿no es cierto? Hay un equipo preparado justamente para eso. Y les dejo ahí un abrazo y muchísimas gracias por participar en esta sesión. Y ojalá se entusiasmen ahí y nos conozcamos prontamente, ya sea en esta certificación o en otras de las diferentes instancias educativas que tenemos. Sí. Perfecto, Súper. muchas gracias. Así que los vamos a estar contactando y muchas gracias por su participación. Gracias Felipe, gracias Gerson por tanta dedicación y tanto aclaración, que eso siempre es súper bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes. Listo, un abrazo a todos, Chao, los chao. esperamos. Chao, chao.